Hola, buenas tardes, buenas noches donde estén ustedes. This is Alex Niño, your English teacher, and This is Jimena. Hi. bueno, hoy tenemos una nueva sesión en nuestra preparación para las pruebas Saber con puntaje nacional y nos vamos a dedicar a la sección de inglés. Recuerden que todos los martes a las 5:30 tenemos esta clase y tenemos en nuestro horario semanal otras áreas que ustedes pueden repasar. Los invitamos a que se acerquen a puntajenacional.co y allí creen su cuenta para que puedan no solamente practicar, sino crear una cuenta con la que tienen acceso a planes adicionales de estudio, ¿sí? Entonces, allí van a encontrar mucha más práctica. Los invitamos a que compartan este video con sus amigos para que puedan aprender con ustedes y ustedes también tengan alguien con quien practicar. ¿Estamos? Please share, ¿sí? Por favor, en los comentarios, que siempre estamos monitoreando, quisiera que nos escriban las personas que lo compartieron y van a escribir shared. A esta palabra share que ustedes tienen aquí le van a agregar la letra D, que implica que es un participio pasado, Jimena, ¿sí? Sí. Compartido, es el idoado. Entonces, shared querrá decir que lo han compartido. Vamos a ver si se puede compartir. Bueno, vamos a ver, esperamos. Gracias, Nijiret, Junior, Sofía, Johan, Jason. Muchas gracias, Nicole, etcétera. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias por haberlo compartido con sus amigos y vamos a continuar. ¿Qué vamos a aprender hoy, Jimena? Bueno, recordemos que estamos repasando sobre la sección de inglés de sus pruebas Saber. Ya sabemos que consta de 7 partes. Estuvimos repasando la primera parte, si bien lo recuerdan. Es donde nos vamos a encontrar a la parte izquierda con un letrero y después en la parte derecha con la posibilidad de dónde nos encontraríamos con ese letrero, ¿recuerdan? Y la parte 2 donde teníamos 5 preguntas o 5 oraciones y al lado derecho tendríamos 8 opciones, 2 de las cuales no son correctas, una es el ejemplo y las otras serían las respuestas a esas preguntas, ¿verdad? En la 3 recuerde que estábamos repasando como una especie de diálogo y la respuesta sería aquella frase o oración que va con ese diálogo. Bueno, muy bien. Y la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de la sección 4, que es donde nos vamos a encontrar con textos con unos espacios en blanco que debemos llenar con las palabras que tengan la estructura correcta. Se van a encontrar con algo así como esto. Estructura quiere decir entonces Gramática. gramática. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a tener como objetivos los mismos que tuvimos la semana pasada: comprender oraciones y párrafos cortos en inglés, repasar elementos gramaticales importantes del inglés, identificar claves gramaticales contextuales para completar oraciones en inglés. Hoy vamos a continuar con estos objetivos. Muy bien. Tenemos entonces ahora las preguntas de práctica parte 4. Vamos a ver hoy la clase 2 de 2. Bueno, si recuerdan, estuvimos empezando con este texto, The Giant Pacific Octopus. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajándolo? Logramos adelantar hasta la 7ª, creo, teacher. Sí, creo que fue la 7, Muy exactamente, allí bien. quedamos. Si quieres, podemos adelantar para que miremos en en esta cuáles oración. quedamos. Esta es la 6, por ejemplo. They are highly intelligent, dijeron ¿Recuerdan ustedes. eso? Muy bien. Y they have. Allí quedamos, recuerdo muy bien que allí en esa quedamos, they have learned. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que learned, participio pasado porque está al lado de have, donde have significa una forma de haber? Estábamos explicando eso, ¿recuerdan? Que siempre al lado de una forma de haber necesariamente ponemos un participio pasado. They have learned. Bueno, esperamos que recuerden dónde quedamos la vez pasada. Muy bien, entonces si quieren sigamos hoy, continuemos. Entonces sería la siguiente, la 8ª, ¿verdad, teacher? Ajá, entonces muy bien. nos ayudas entonces, con la 8ª. Muy bien. Recuerda que dijimos they have learned to open jars. Dijimos que eran criaturas muy inteligentes, altamente inteligentes, que ellos han aprendido a abrir como Recipientes, ¿cierto? Jars es como, sí, como frascos.
imitar a otros octopuses, a otros pulpos. Y esta es la octava. Vamos a ver qué seguirá allí. Y resolver espacio en test de laboratorio. ¿Qué creen ustedes que será la respuesta? Tenemos muchas respuestas aquí. Muchísimas gracias, Sara, Simón, Heidi. Todos nos dicen que la respuesta es la A. Muy bien, la A. A ver. Perfecto. ¿Sí? Entonces, allí la cascarita es que todo pareciera que fuera plural, ¿cierto? La B y la C también pareciera que fuera plural, pero tenemos ese apóstrofo que nos está indicando que estamos hablando en el inglés de algo que es de posesión de alguien, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese tema? Muy bien, entonces en este caso no estamos hablando de algo que le pertenece a alguien, sino que estamos necesitando una palabra allí que está pluralizada. Muy bien. Entonces sí, diría y resolver. Han aprendido a abrir los frascos que dices y resolver. Y mazes, resolver. Laberintos. Pues laberintos, sí. Y resolver laberintos en tests de laboratorio. En test de laboratorio. O en pruebas de laboratorio. Bueno, entonces, muy bien. Muchas gracias por su participación. Nos hemos propuesto atender sus preguntas y mientras van formulándolas y al final también vamos a tener con mucha agilidad tratar de tener un espacio que les hemos prometido siempre de poder responder preguntas que se desprendan de lo que hemos estudiado hoy. No sé si de pronto lo que hablamos del posesivo tenga alguna pregunta al respecto. No sé si los chicos tengan alguna pregunta, teachers. Ya, claro, ustedes tienen una pregunta y les estoy mostrando allí la siguiente, no la voy a mover. Dice, ¿qué significa mazes? Son laberintos. Los laberintos en los cuales hay unas paredes que conducen, ¿sí? ¿Han visto? Con una entrada y que hay como unos caminos que podrían desviarse y hay solo para una salida. Sí, un laberinto. Sí. Y son pruebas de laboratorio que hacen para poder analizar la inteligencia del animal. Bueno, mazes, laberinto, y ya nos están dando la respuesta de la siguiente. Dicen, their population numbers are, sí, la respuesta que nos dieron ustedes son la B. Muchas gracias a todos ustedes. Por allí, Reality, no sé cuál sea tu nombre, Sara, Jason, Juan David, Laura, muchas gracias. Entonces, ¿por qué la respuesta es are? Their population numbers son sus números de población. O sea, uno podría decir de números poblacionales, pero en realidad es, en cuanto a la población, sus números, ¿sí? Los números en cuanto a población, porque población es una característica de numbers, son unknown, desconocidos. Aquí queremos recordarles que existe la palabra known y la palabra unknown. ¿Cuál es la diferencia? Que un es un prefijo que implica lo opuesto. Entonces, desconocidos, y ellos, and they do not currently appear, y ellos actualmente no aparecen on any lists. Miren, esta preposición podría ser parte de una pregunta, que no la tenemos aquí, pero podría aparecer allá. Cuando se está hablando de una lista, decimos on a list, ¿sí? Generalmente. En un equipo, team, también se utiliza la preposición on a team, aunque algunas veces lo podemos encontrar in, pero en general es on any list of endangered or vulnerable animals. Puestos en peligro o en vía de extinción, digamos, que están en peligro. En peligro. O vulnerables. Bueno. ¿Por qué es tercera persona? Camilo dice que si la respuesta es esa, porque está en tercera persona. Y Margarita dice que porque están en plural. Las dos respuestas son correctas. ¿Tercera persona? Porque, miren, las personas se entienden como que yo soy la primera persona, pero si somos dos que estamos hablando, no sé, Jimena y yo estamos hablando, los dos somos primera persona, ¿sí? Pero si soy yo, soy primera persona del singular. Si somos dos o más, somos primera persona del plural. Entonces, we es la primera persona también. Si estamos hablando de sus números, bueno, la segunda persona es quien me escucha. Puede ser tú, si eres uno solo, o
Ustedes, si son varios, sería la segunda persona, en ese caso del plural. Aquí sí estamos hablando de la tercera persona, que son los números, ellos. Entonces sí es tercera persona, pero Plural. del plural. Entonces, aunque a nosotros nos quedó que Ya. la tercera persona, viene la S, recuerdan, que la S de los verbos, en realidad es tercera persona del singular. Esa es la clave, ¿sí? Sí, es singular o plural. Preguntan Ya. qué es appear. Appear puede ser parecer o aparecer. Aparecer. They do not currently appear. Entonces No no aparecen. aparecen. Uno puede decir, that appears good to me. ¿Sí? Parece bueno para mí. Ujú. ¿Qué significa currently? Ay, Esa es una buena muchísimas pregunta. gracias, Carlos Excelente. Daniel. Gracias por la pregunta, porque qué pena a mí se me habría pasado decirles. Currently significa Actualmente, en este actualmente. momento. Actualmente. Es como cuando, ¿recuerdan cuando decimos que el día de los, no sé qué, de los corrientes? ¿Sí? Es actualmente. Y existe la palabra actually, que no significa actualmente. ¿Alguien me Ajá. dice en el chat qué significa actually? Actually, it Mientras doesn't tanto mean- dicen, nos pueden traducir toda la frase. Gracias, muchas gracias, Carol, por esa sugerencia. Bueno, no veo. Actually significa realmente. Entonces, no se vayan a confundir con esas dos, por favor. Y dice, los números en cuanto a población son desconocidos y ellos actualmente no aparecen en ninguna lista de animales, de animales en peligro o vulnerables. vulnerables. Gracias. Bueno, entonces, sí, ya Simón nos había dicho realmente o de hecho. Actually también significa de hecho. Exacto. Qué buena traducción. Qué buena correspondencia en español. ¿Listo? Sigamos entonces. However, they are sensitive. Yo la voy a leer mientras ustedes escriben su respuesta. They are sensitive to environmental conditions and may be blank from high pollution levels in the range. Dicen que la respuesta es they may be ABC. Y ¿Cuál dicen, será? están tímidos. Ah, ya. Gracias, Sara, Paula, Jason, Clara, Ángela, Margarita, Andrea, Marles. Wow, Todos nos dicen están que la tremendos. respuesta ¿Es la? es la C. Sí, muy Es bien. sí. Porque ellos pueden estar, y si tenemos una forma de be aquí, bueno, vamos a, voy a decir la versión en español. Sin embargo, ellos son sensibles al ambiente. Sensible, sensitive es una palabra que nos puede causar dificultad también porque existe sensible, como en español sensible. Sensible significa inteligente, cuerdo, que usa los sentidos, que usa el sentido común. Que tiene sentido común, exacto. Eso. Entonces, sensible es inteligente, que usa el sentido común, y sensitive, que es sensible. Mucho Muy cuidado bien. con esas palabras. Entonces, ellos son sensibles a las condiciones ambientales y pueden be suffering. En este caso, como ustedes ya dijeron que es suffering, estar sufriendo de niveles altos de polución. Eso, altos niveles de polución en su rango. En su área, su rango. Bueno, entonces, ¿por qué suffering? La respuesta, porque tenemos una forma de be aquí, y después de be tenemos, si es un verbo, podría estar en su forma del participio pasado o en este que le llaman participio presente, el ing, el endo, ando, los progresivos. Si fuera esta la respuesta, sería una voz pasiva. Pueden ser sufridos por ejemplo, dolores abdominales son sufridos por personas, no sé, que tienen gastritis, por ejemplo. Entonces, aquí es que pueden estar sufriendo. ¿Listo? Sufrir, suffer, ¿qué significa sufrir? Por la estructura sería... Sufrido, sufriendo. Ajá, en ese caso sería sufriendo. Bueno. Muy bien. Wow, super. Hasta ahí llegamos, vamos. ¿Hay alguna otra pregunta de este texto o continuamos? O ya seguimos en el siguiente. Muy bien. Bueno, miren, hay un nuevo texto y
Les voy a mostrar el título, no lo vamos a leer todo ahí, sino por secciones. Dice, Sounds boost health of ailing coral reefs. Les habíamos dicho en los textos que aparecen en las pruebas saber, hay mucha influencia del inglés británico y una autoridad en inglés británico, les digo como algo interno, es la BBC de Londres, la British Broadcasting Corporation, y ellos tienen unas empresas similares a las de National Geographic y a ellos les gusta mucho utilizar esos textos. Esos textos tienen nivel B1 y muy a propósito, perdón, muy concienzudamente escogimos para estas pruebas con ustedes textos que son más desafiantes que lo normal, o sea, un poquito de un nivel de dificultad más alto que el de normal. En la prueba pueden encontrar textos un poquito más bajos, ¿sí? Y esto significa los sonidos elevan o mejoran la salud de arrecifes de coral que están afligidos. Ail es afligir, dolientes, ¿sí? Entonces... O enfermos, ¿no? Podría en algún enfermos, momento entenderse como enfermos. Sí, es eso, porque cuando estamos enfermos estamos afligidos. Y voy a hacer esta que es la más sencilla. El ejemplo lo voy a hacer yo. Después le dejo lo más de las otras a Jimena. Wow, Healthy coral reefs. Y ya, dígame la respuesta. Los arrecifes de coral saludables. Y me dicen ustedes mismos. Muchas gracias por el aporte. Reality. Y dicen que la respuesta es R. Muy bien. Los arrecifes de coral saludables son, ¿sí? Esto es plural, entonces are pretty noisy places, son lugares bastante ruidosos, gracias. El crujir de los camarones que están snapping, que están como mordiendo, ¿sí? O que están haciendo esto como snap. Y los gritos, chillidos, ruidos, whoops y gruñidos. Gruñidos de... Ustedes deben tener la respuesta. Voy a mostrarles las opciones. Aquí están. Ahí está. Eso, ¿Me ayudas, Jimena, por favor? Bueno, a aquí ver, estas palabras... Miremos que si tienen la respuesta. Bueno, miremos si tienen la respuesta primero, sí. Hay una pregunta anterior. ¿Por qué no la A? Miremos la pregunta. Perdón, me voy a devolver un momento, pero ustedes ya me están dando la respuesta allí. ¿Por qué no A? Porque aquí no está conjugado. ¿Sí? Es esa la respuesta. No está conjugado y se necesita que se conjugue el verbo. Y dicen que de la 19, la respuesta es... Ahí. ¿Cuál nos dicen? Hola, Al-Hadis. Bienvenida. Me están dando una combinación de la A y la C. Ok. Vamos a ver. Bueno, primero que todo, todas esas palabras, crackle, snapping, whoops, grunts, ¿A un shrimp? Shrimp pues es el camarón, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de palabras que suenan muy nuevas para nosotros son en realidad nombres diferentes para diferentes sonidos. Entonces, el inglés tiende a ser así, como a ser más específico en cuanto a los nombres de ciertos sustantivos. Nosotros en el español podríamos decir, hacen ruido, ¿verdad? Entonces, aquí son como más específicos para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ¿por qué la respuesta es A? Porque es fish. Porque si lo seguimos traduciendo, dice que los sonidos, digamos, ¿cómo dijimos? El craqueado de el crujir, perdón, de los camarones como al morder y los gruñidos y gritos o ruidos se combinan para formar un soundscape. ¿Cómo traduciríamos soundscape? Como un sonido, como un paisaje de sonido, algo así, ¿verdad? ¿Ustedes conocen landscape? Biológicamente, dazzling, que es como que lo deja uno deslumbrado, ¿verdad? Como un soundscape es un ambiente sonoro, biológico, deslumbrante. Digamos, es que es como bastante poético, ¿verdad? Entonces, fish va ahí porque los sonidos de
estos peces combinados forman este paisaje sonoro, Se combinan ¿verdad? para... Se combinan para formar este paisaje sonoro. Muy bien, entonces fishing no iría allí porque nosotros estamos hablando del sustantivo, ¿verdad? De algo que está haciendo que se combinen esas cosas. No es la acción en sí, sino quien está haciendo esa acción, Ujú. ¿verdad? Muy bien, no decimos fishes, recuerden que fish, la forma plural de fish es fish. Muy bien. ¿Algo quieres agregar ahí, teacher Alex? No, sí, lo que dijiste que los que harían esos sonidos son los peces, o Los sea, peces. no la pesca o el pescar, ni no cabe un verbo allí. Exacto, es Creo que así voy a, porque con ing se podría entender como si fuera sustantivar allí, pero no, en este caso sería de lo que está realizando la acción, el sustantivo. ujú. Aquí Laura dice, hay claves para elegir la respuesta correcta en caso de que no sepamos el significado de algunas palabras. Es una pregunta. Claro que sí. Eh, hemos hablado de los, Depende del contexto, ¿no? sí, es mirar el contexto. Aquí, por ejemplo, el contexto puede ser gramatical Contenido. o de contenido. Gracias. Entonces, si decimos, miren, si no entendemos qué significa esto, crackle, dice the crackle of snapping shrimp, and, ¿sí? And the whoops, no sabemos qué es whoops, and grunts of, si no sabemos qué significa, en realidad aquí tenemos una preposición y las preposiciones veíamos la semana pasada que están antes de los sustantivos. Digamos que porque sabemos que esta es una preposición, después de la preposición debe ir un sustantivo. Ujú, Y tenemos dos opciones. Sería ujú. fish, ¿sí? Efficient. Y fishing, pero Si no existiera fish, yo me iría por fishing. Pero como existe un sustantivo ya, que no necesitamos sustantivar, digamos, una palabra en sí misma es sustantivo, yo me iría por esa palabra. Si no existiera fish, ahí si hubiera otro verbo, digamos, si dijeran, no sé, otro tipo de verbo en otro tiempo, entonces ahí sí me iría por fishing, que es lo más cercano a ese sustantivo que debería ir al lado de la preposición, ¿verdad? Entonces, en este caso, entre los dos, el más cercano al sustantivo como tal es fish. ¿Qué mm, opinas tú, sí, Alex? hay otra clave que nos podría servir, ¿sí? Y es que, bueno, además del contenido, o sea, si alguien sabe que estos son ruidos, entonces diría si los que hacen los ruidos son los peces. Pero hay Ujú, otra cosa y es que cuando hablamos de los sustantivos en plural, no necesitamos un artículo definido. No se dice the fish. Cuando decimos los computadores son importantes, decimos computers are important. Entonces, aquí no hay un artículo y eso podría decir ahí va un sustantivo plural. Y si sabemos que los sustantivos tienen formas irregulares y uno de los sustantivos irregulares es fish, que no agrega es, entonces diríamos ahí va un sustantivo plural, ¿sí? ujú, Em, Marimar dice que el contexto nos puede ayudar también. ujú. Hay otra pregunta aquí, cuando aparece o no, se puede poner un gerundio, por ejemplo, ing, ¿sí? Cuando aparece un of, no se puede poner un gerundio, por ejemplo, Claro que ing. sí. Ujú, Isis, claro que eso sí. es, eso es. Sí, pero entonces, como hablábamos ahorita, depende del contexto. Si ya tenemos un sustantivo que puede ir allí, entonces no necesitaríamos sustantivar nada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el sustantivo es el que tomaría ese lugar. Ujú. Lisset nos recuerda algo que el ing se usa para referirse a la acción del sujeto, si es cierto, para hablar de una acción que está sucediendo en ese momento y por eso tenemos los tiempos progresivos o los continuos, pero para eso necesitamos que antes haya una forma del verbo to be, del verbo be, Ujú. que significa estar. Están pescando, están haciendo. Entonces, Esa es recuerden, otra la clave. gran diferencia entre las personas que no han visto, digamos sus amigos que no han visto estos videos o no vieron el anterior donde hablábamos del gerundio, eh, y vimos que un verbo en ing puede ser un gerundio, funciona como sustantivo.
Ujú, Entonces, ellos sí tendrían esa otra parte solamente, pero ustedes tienen al menos esos dos usos. ujú, Bueno, yo sé ujú. que ustedes quieren ir a la siguiente y le voy a mostrar. Sí, Voy a vamos a ver avanzar la para que siguiente, tengan, ajá. em, vamos a ver Ahí, la ahí 20. vemos, ¿la haces tú, la hago No, yo? hazla tú, por favor. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que todos esos sonidos formaban un soundscape, dazzling biological soundscape, que lo habíamos traducido como un Ambiente sonoro ambiente sonoro biológico. ¿Cómo es que es que dazzling? atrae, No, perdón, dazzling, deslumbrante. deslumbrante. Wow, eso es bastante poético. Un ambiente sonoro biológico deslumbrante que atrae peces jóvenes, y ahí tenemos nuestro espacio, por un lugar para quedarse, para acomodarse, para Establecerse. establecerse. Exacto. ¿Cuál Entonces, sería esa palabra que va allí? y ya nos dieron la respuesta. Muy Muchas bien, ¿cuál gracias. Nos será? dicen que la respuesta es la C. Muy bien. Wow. Sí. Ajá. Em, Bueno, entonces voy a ponerla aquí. Uno, muy bien. Bueno, empezando porque, bueno, looks y look no irían allí porque no completarían de manera lógica la oración, ¿verdad? Pero otra forma de que lo veamos es que looking, en ese caso sería como si estuviéramos abreviando peces jóvenes que están buscando por un lugar o están buscando un lugar para establecerse, ¿verdad? Para quedarse. Entonces, looking sería como si estuviéramos diciendo que están buscando. eso ¿Qué es un piensas, poquito, no, eso es un Alex? poquito avanzado. Yo tenía Ok. miedo de hablar de eso que estás mencionando allí, pero sí, en realidad, si su profesor o profesora les está hablando de las cláusulas adjetivales reducidas, es esto. Entonces no lo tomen Son como algo, palabras así muy, sí, eso es la manera muy técnica de wow. llamarle, pero lo que Jimena les dice es que es como si se estuviera abreviando o reduciendo los cuales están buscando. Ese which Ujú. are en inglés se puede omitir, uno podríamos decir draws juvenile fish which are looking for a place. Ese which are, que es un pronombre y una forma de be, se pueden omitir y queda esa abreviatura que nos Looking. dice Jimena. Em, Muy bien. ¿Qué bueno, dicen nuestros hay chicos? una pregunta antes de esto Ok. y es que cómo diferenciar que fish está en plural o singular. ¿Nos ayudas con eso mientras busco otras preguntas? Tendríamos que ver el contexto, tendríamos que ver el resto de la oración porque acordémonos que fish tiene una única forma en el inglés plural o para el singular. Entonces tendríamos que ver el contexto. Si estamos hablando de cosas que están pasando, pues sería, o digamos que el sujeto sean varios que estén haciendo, en ese caso el sonido, los sonidos los hacen varios peces, no solo uno, ¿verdad? Entonces hablaríamos como plural. Hay otra pregunta, dice, ¿y acaso looking no es mirando? ¿Nos ayudas con eso, por favor? Buscando, mirando, sí, pero no entiendo No, cómo, dice por looking. qué. Looking solo no es mirar. Sí, pero también puedes, mira, look for. Como looking tiene al lado la palabra for. ¿Se acuerdan que al principio vimos que había que tenerle cuidado a esos verbos cuando estaban acompañados por alguna preposición? Porque look solito sí es mirar, pero looking for es buscar. ¿Sí? Te recuerden eso también a la hora de ver los verbos. ¿Y draw acaso no significa también dibujar? Sí, ajá. Así como en el español, algunos verbos tienen varios significados y tenemos que mirar el contexto para saber cómo usamos ese verbo, lo mismo pasa en el inglés. Entonces hay que ver el contexto. Obviamente allí no puede, dibujar no va allí de manera lógica en lo que estamos hablando, ¿verdad? Draw también es atraer. Ujú. Cuando abrimos un cajón, el cajón se llama drawer. Drawer. Entonces, esa acción draw, cuando sacamos dinero del ATM, del Automated Teller Machine, de los cajeros automáticos, em, se dice withdraw money. Cuando están jugando dos, o sea, cuando eso es sacar dinero hacia mí. Cuando alguien está jugando ajedrez, a draw es cuando alguien se retira, ¿sí? Deja el juego. Entonces, draw
tiene ese Esos sentido también. diferentes Bueno, significados, digamos. yo creo que estamos bien allí. Si Que sí, quieres que dice seguimos. traducir no es una buena estrategia, hay que entender el contexto. Es cierto, Sí. la traducción nos ayuda para entender, para apoyarnos un poco en el español, pero lo mejor es entenderlo y aplicar lo que ustedes tienen, que muchas veces va a ser como automático en ustedes. Ujú. Si me permites, continúo. La 21, blank, Marine Biologist Steve Simpson. ¿Cuál será la respuesta para la 21? Y dicen ¿Qué que la podemos ver? respuesta es la Excelente. B, Muy bien. ¿sí? Yo creo que ya ustedes lo entienden. ¿Quién está hablando? Steve Thompson. Steve Thompson es un amigo. Steve Simpson. Steve Simpson es, es una tercera persona del singular, ¿sí? Ujú. Y Y no estamos puede hablando en ser, presente. estamos hablando del presente, no podemos decir say porque sería dicen y saying podría ser en ese caso como diciendo, Diciendo. entonces es says, dice. Muy bien. Esa Bueno, estuvo más bien sí, fácil, estuvo ¿verdad? fácil. O ustedes son ya unos duros para eso. Y miren, hay muchas Más preguntas de bien. eso. Miremos la 22. When a coral reef gets... When a coral reef gets blank, uno de estos, inhabitants disappear and the reef becomes ghostly quiet, he adds. Yes. Él añade. Y ustedes dicen que la respuesta, ah, mientras dicen la respuesta, alguien nos pregunta por qué ese se lleva la S. No me voy a devolver, pero es el mismo caso de este verbo he adds. Él añade. El verbo es adicionar, añadir. Y cuando un verbo está conjugado con una tercera persona, que no soy ni yo ni tú, sino un tercero, y es uno solo, No, solo. el presente lleva la S. ¿Sí? Eso es lo que... Digamos, es una regla del inglés que Por hay eso que decimos aprenderse y he tener en is. cuenta. ¿Sí? Ujú. He is. Tiene la S también. Bueno, y nos dicen que la respuesta es la B, Ujú. aunque hay por ahí unas Cs. Así. Bueno, miremos. La respuesta en realidad es la B. ¿Sí? Ujú. Muy bien, a los que lo dijeron así. Cuando un arrecife de coral se vuelve, o sea, gets, ¿sí? Es como consigue estar, logra estar. Degraded, que sería como degradado, ¿sí? Ujú. Inhabitants, los habitantes desaparecen y el arrecife se vuelve fantasmalmente silencioso. Silencioso. Quiet, quiet no es quieto, Y recuerdan que nos explicaba el teacher Alex al principio la diferencia ¿sí? Quieto es, entre quiet y still. quiet es Ujú. still y quiet es, perdón, quieto es still, como Ujú. ¿qué es eso? Still, un adverbio que significa aún o todavía, Ah, se ya. escribe igual. Ujú. Still significa quieto y quiet es calladito. En los hospitales siempre va a haber una, Please be una quiet. be quiet, sí. Ujú. Entonces, cuando el arrecife de coral se vuelve degradado, o sea, se degrada, miren, una clave para todos ustedes, por favor anótenla, generalmente, de pronto hasta me la dejen por allí, ustedes, después del get, hay muchas expresiones que se forman con un verbo en participio pasado, es decir, que los verbos regulares terminan en ed, o si el verbo tiene una forma irregular, aparecería allí esa forma en participio pasado. Entonces, me canso, decimos yo logro estar cansado. I get tired, ¿sí? Aparecería I get Ujú. tired, I get frustrated, ¿sí? Siempre va a haber un verbo en participio Participio pasado. Por pasado. ejemplo, he got known. Él logró ser conocido, o sea, se dio a conocer. Entonces, Ujú. después de una forma de get, si hay un verbo, muy generalmente va a estar el verbo en participio pasado. Esa es una clave muy buena para todos ustedes. ¿Sí? Ujú. Sí. Listo. Si no hay más, ¿cómo sería tranquilo en inglés? Tranquilo. Eh, Ay.
la palabra quiet serviría para eso. Un lago, ¿cierto? Un lago puede ser. Un lago sería tranquilo, esa quiet, pero en el sentido de que es que no hay ruido y podría implicar que no hay mucho movimiento también. En mi barrio es Still. tranquilo, it's a quiet neighborhood. Sí. Si le digo a alguien tranquilo, un Bobby tranquilo, uno diría, quédate quieto, sería be still, ¿sí? Tranquilo, Bobby, tranquilo, se diría calm down. Calm down, Bobby. Perdón. Porque calm es tranquilo en general, ¿no? Sí, como cálmate. Eso sería tranquilo. Importante, dicen ustedes. Calm down, Bobby. Calm down, Bobby. Es una canción. ¿Y cómo sería tranquilo en inglés? ¿Por qué el get tiene S? Pregunta Isabel. Lo mismo que nos explicaba el teacher con he adds. ¿Sí? Muy bien. Hay when a coral reef, estamos hablando de un arrecife de coral, que no soy yo el arrecife, no eres tú el arrecife, sino un tercero, es uno solo. Entonces, él, o sea, el it, el verbo que se conjuga con el en el presente, quiere decir hablando de lo que generalmente o habitualmente sucede, ese verbo tiene una S. Esas preguntas, muchas gracias por hacerlas porque son lo que nos vuelven a las bases. Siempre van a tener al menos unas 5 o 10 preguntas en todo el examen sobre esta S del singular en el presente. Si es singular, si es tercera persona, o sea, es una persona singular, debería llevar la S, ese verbo. Siempre recuerden eso, por favor. Bueno, veamos la siguiente, a ver si... ¿La 23? Sí, a ver si la encontramos completa aquí. Sí. But by using sí. loudspeakers to restore, vemos la palabra lost soundscape, we can. Bueno, eso ya sería la siguiente. De la 23. Loudspeakers son parlantes, ¿no? Mientras dan la respuesta, porque no me aparecen todavía, dice, y si fuera una tercera persona del plural, entonces no lleva la S. Es exclusivo de la tercera persona del singular. Y en realidad es lo único que tenemos que tener en cuenta para el presente, ¿no? Es la única característica así como tan especial del presente simple. Mira que hay una invitación de Kevin y dice, den like. Yo creo que quiere decir den like. Yo tengo estoy monitoreando y le acabo de dar mi like. Le estamos haciendo caso a Kevin, muchas gracias. Y dicen que uy, no, aquí eso está muy variada. ¿Cómo así? Dicen, está A, B y C. ¿En serio? Muchas gracias porque nos da la oportunidad de repasar esto. De repasar. ¿Nos ayudas, Jimena, por favor? La respuesta en realidad... Al usar... completa. La respuesta en realidad es la A. Muy bien. Pero usando loudspeakers, les decía, es parlantes, ¿no? Para restaurar perdido. Soundscape, recuerdan que ya lo habíamos visto hace un momento, que es como ese paisaje de sonido. Muy bien, entonces que se ha perdido, entonces podríamos decir que allí es this porque estamos hablando de algo singular, ¿verdad? Estamos hablando del soundscape. Si fuera soundscapes, entonces habríamos escogido la forma plural que sería these, ¿cierto? Pero como en la forma singular decimos this. Si tienen claro this these, those, this, ¿cierto? Según si es la forma plural o es la forma singular, pues cambiamos y siempre estamos hablando de esto o estos, o aquellos o esos. ¿Se acuerdan de esa parte? Muy bien, this and these or those. Bueno, Leonardo dice que no se acuerden, por favor les explique más calmado. Pues, miren, pues vamos a escribirlos aquí. Creo que sí puedo escribir aquí. Bueno, yo creo que empiezo con algo muy sencillo y que el teacher Alex nos complemente. Entonces, acuérdense que cuando tenemos algo cerca, nos referimos a esto, de lo que estoy hablando aquí, ¿cierto? Cuando tenemos algo lejos, nosotros decimos de esos, de los que estamos hablando que están allá. Entonces, según si estamos hablando de algo que está cercano a nosotros, utilizamos estos o esto o esta.
¿cierto? Si la forma es singular, utilizamos la forma this, la que es con la I. Muy bien. Y si estamos hablando no de este o esta, sino de estos o estas, entonces utilizamos la forma plural que es this, ¿cierto? Pero cuando hablamos de algo que está alejado de nosotros, decimos that. Muy bien. Y cuando estamos hablando de algo, perdón, y es singular, that. Y cuando estamos hablando de algo que está alejado de nosotros, si es plural, más de uno, entonces decimos those. Esa es en realidad la diferencia. Me imagino que el teacher Alex tiene muchas más cosas que no, decir. yo no tengo nada más que decir. ¿Sí? Singular, plural, cerca, lejos, me encanta eso, pero eso me recordó, Jimena, cuando yo enseñaba español en Estados Unidos, mis estudiantes tenían un dicho para aprenderse esto, esta, esos, esas en español, y eso les va a servir a ustedes. Lo voy a escribir aquí. Bueno, si ya lo anotaron, this and this es cerca y that and those es lejos. Lo voy a anotar aquí para que lo alcancen a ver bien. Ellos tenían un dicho para aprenderse esto, esta, esos, etcétera. Decían, this and these have these. Y decían, that and those don't. Esto lo usan los hablantes nativos del inglés para aprender español. Decían, this and these have these. En español, esto y estos tienen tes. Esto, estos. Eso y esos no. ¿Ve? ¿Sí? Entonces yo creo que eso les puede servir a ustedes. A ver, si digo this and these, miren la pronunciación, this and these have these, o sea, rima, eso rima, lo otro no rima. This and these have these. Entonces, para ustedes diferenciar esto y estos, les puede servir esa clave. ¿Sí? Yo no tengo nada más que agregar allí. Algo nuevo allí. Por favor, repitan, ¿nos pueden ayudar con la pronunciación de this and these? Cuando Jimena. es con la I, suena this. Y cuando es con la E, S-E, these. Esa es la diferencia. Yo sé que es muy suave para nosotros, pero entre más nosotros vayamos practicando, escuchando, vamos a sentir la diferencia de esa I, de sonido corto, como le llamamos, a esa otra E que suena como más alargadita. This, these. Sí. Es larga y si notan una pequeña vibración allí, these, no es this, sino these. Yo creo que eso nos puede servir allí. This no vibra y these sí vibra. Aquí lo estoy exagerando, pero a Jimena le sale más natural. ¿Sí? También nos dicen que si podemos repetir lo de those. ¿Cuándo se usa those? Those es el plural de that. Mira, otra clave puede ser this es más cercano a mí, this es cerca a mí y that suena un poquito más como despectivo y those es el plural. Entonces those es para referirse a algo que está lejos de mí, como decir esas personas, those people, ¿sí? These people here, estas personas que están aquí. Espero que funcione eso y que si nos ayuda a entender los parlantes. Loudspeakers. Sí. Loud es algo que es ruidoso, ¿no? De alto volumen, digámoslo así. Y speakers se le llama al parlante, al que va a llevar el speak, lo va a amplificar, digámoslo así. Por eso se llama loudspeaker, es como que amplifica lo que dices. No sé si el teacher Alex tenga alguna otra forma de explicar. Eso es una manera fácil de recordar lo que significa, ¿verdad? Como tratar de entender por qué esas dos palabritas allí unidas. No, francamente yo nunca lo había pensado así. Gracias por dissected, yo no sé, dividirlo así, ¿no? Son claves para recordar, no es que sea, pues, que eso significa específicamente, es pero... como un hablador ruidoso, digamos. Sí, hace que sea más amplificado ese sonido. Sí. Muy bien. Y nos recuerda, bueno, muchas gracias por sus comentarios tan bonitos que les
esta información vale millones y que está buenísimo y que he Tan aprendido algo lindo. nuevo. Muchas gracias. Y nos recuerda Isis que en these se pronuncia más la I. Es eso. La I corta es this, en este, y these es más larga. Es más alargadito, exactamente. Sí. Es una buena manera de recordar. Sonia pregunta, ¿cuándo hacen estos pre-ICFES? Esto lo hacemos cada semana y son 10 sesiones que están para inglés y van hasta agosto. El 20 de julio no hay. No, ustedes están muy bien. Muchas gracias. Super. Yo creo que vamos a ver dónde estamos. Vamos en la 23. Si quieren pasamos a la 24, ¿sí? Muy bien. Bueno, dijimos que entonces, usando estos speakers, loudspeakers, para restaurar el sonido perdido, ¿verdad? Este sonido perdido. We can, y ahí va espacio, young fish back again. Podemos, ¿qué creen ustedes que va allí? We can, peces jóvenes, de nuevo, traerlos de vuelta de nuevo. Y nos están dando muchos la C, ¿sí? La C. Muy bien, excelente. Ajá. Esa sería nuestra respuesta. ¿Y sabemos por qué? Porque cuando nosotros tenemos un verbo como can, siempre al lado de can va nuestra forma base o básica del verbo, ¿sí? En este caso tenemos attracting, attracted y attract. Entonces la forma básica o base es la C. Por eso decimos we can attract young fish back again. Muy bien, los podemos atraer back, los podemos atraer de vuelta de nuevo. Uh-huh. Yo creo que hemos hablado, qué pena, bastante de esa palabra soundscape y lo dijimos de paso que se parece al landscape. Uh-huh. Entonces, landscape es un paisaje, pero de la tierra, digamos. La tierra, sí. Existe moonscape, que sería como un paisaje lunar, digamos. Uh-huh. Y en este caso está soundscape, sería un paisaje sonoro. ¿Sí? Bueno, entonces... Es muy bonita la palabra, la verdad. Sí, es muy bonita. Pero tal vez este moonscape es nuevo para muchos. Para muchos, sí. Pregunta Estefanía, Jimena, ¿eso sirve para cualquier modal como should, must? Yes. Muchas gracias por hacer esa aclaración porque así es. Esa es una clave súper para ustedes. Todos nuestros modales, desde can, could, should, ought to, recuérdame, Alex, ¿qué otro se me está? Might, must, may, must. Creo que esos son. Hay uno que se llama ought to. No sé si ellos estén familiarizados con pero ese. Es como una especie de should. Sí. ¿Verdad? Todos esos modales siempre es la misma regla. Al lado de ellos, siempre el verbo que los acompaña debe ir en su forma base o básica. Recuerden eso. Y muchas veces también pensamos al will como si fuera un modal. Se comporta como un modal, ¿verdad, Alex? Sí. Entonces, como se comporta como un modal, siempre, obviamente, al lado de will, siempre va a haber un verbo en su forma básica. Muy bien, gracias por esa aclaración. Bueno. Y preguntan si shall es un modal. Sí, shall también. Ese que me faltaba, gracias. Están en todos ustedes, chicos. Sí, si los quieren como parear, match, pair se dice. Está can y una forma del pasado sería could. Super. Está may y una forma del pasado ese es might. Uh-huh. Está shall y una forma del pasado sería should. Y está must y una especie de pasado sería ought to. No sé si se me desaparece allí, no quiero que se me desaparezca. Ought to, ¿sí? Existen otros como dare, need, pero en realidad had rather. Pero estos no los testean, no los evalúan en las pruebas Saber 11, ¿sí? Porque tal vez sean más avanzados, digamos. Si ustedes aprenden estos, son 8 que hay allí, tendrían suficiente para saber, para utilizarla. Está had better
would rather, perdón. Had Had better, Eso, had would, better, would rather. would rather. Y aquí nos faltó would, arriba también. Está will y... Will Sí, y yo, would. miren, no los quisiera dar más información de la que necesitan, pero ustedes los pueden investigar. Está will y una especie de pasado sería would. Ahí tienen los auxiliares modales base, digamos. ¿Sí? May... ¿cuál es la diferencia? Can, poder de facultad, capacidad de hacer algo. El pasado sería could, podría, podía, pude. May es... ¿Cómo Permiso, explicas posibilidad, Gracias. yo pensaría. Sí, permiso, posibilidad. Y una especie de pasado es podría también, pero también como de permiso y posibilidad, como may I help you, me das permiso de ayudarte. O it may rain today, puede llover hoy. Es posible, ¿sí? Si yo digo it can rain, es, uy, sí, hay nubes y con esta presión atmosférica es posible que se desplome eso y llueva. O sea, hay una posibilidad física allí. Shall se refiere al futuro, es una obligación también, puede significar como, es futuro como will, pero también puede significar deber. Should es como debería, must es deber, es el más fuerte de todos. Y una especie de pasado es ought to, como debería también, pero con más obligación enfatizado, sí. Eso, más enfatizada esa obligación que should. Will es futuro y would... ¿Cómo explicarías el would? Como él acompaña el verbo y es la terminación iría, entonces yo lo haría. También suena como si fuera una especie de pasado del futuro. Es que es muy difícil. Es como referirse, sí, es como referirse al futuro, pero en pasado, como, sí. como una condición, le llaman un condicional futuro, digamos, pero esa clave que les da Jimena de que un verbo después de would termina en, ¿cómo dijiste? Haría, yo no lo puedo pronunciar, termina en haría, eso es excelente, por favor anótenlo, y eso nos va a servir. Should es más como de consejo, ¿sí? Exactamente. Porque si no lo hace, no pasa, no es muy grave. Como que le estás dando... Mi cerebro va a quedar, creo que con tanta información. No, vuélvanlo a mirar despacio, por favor. Recuerden que lo pueden volver a ver y si no se acuerdan de algo, pueden simplemente ir al lugar donde está la partecita de la explicación. Sí, el would es imperativo, pregunta Jimena, que si el would es imperativo, no. No, el imperativo, recuerden que nos decía Jimena que eran las órdenes, entonces, ve allá, el would no sería, es un condicional futuro. Si haces esto... Y recuerden que un verbo en sí mismo puede ser imperativo. Entonces, si yo te digo be, o sea, sé algo de lo que quiera. En cambio, estos son verbos que siempre van acompañados de algún otro verbo que complementa lo que queremos decir. Would nunca va solito, él necesita un verbo que esté al lado para poderle dar lógica a eso que estamos diciendo. Bueno, vamos a continuar. Sí, continuemos, porfa. Sí. Creo que en la siguiente está la oración. Dice aquí. In 2017, Simpson and an international team of scientists, en el 2017, Simpson y un equipo internacional de científicos placed loudspeakers along Australia's Great Barrier Reef en la barrera, el arrecife, la gran barrera de arrecife de Australia. Right after a mass, justo después de un evento de blanqueamiento masivo bueno, ¿cómo es? Mírenlo ustedes de la mejor manera que puedan. En el 2017, Simpson, estas personas... el científico del que habíamos hablado, y un equipo de científicos, un equipo internacional de científicos, colocaron esos loudspeakers que habíamos hablado, esos, ¿cómo es que se llama en español? Parlantes. Parlantes. En la gran barrera australiana de coral. Todo lo que recorre la gran barrera australiana. Sí. Justo después de un evento de blanqueamiento masivo, así lo dicen. Así se llama. Y ahí ustedes dicen que la respuesta es la A. Muy bien. Sí. To see. Sí, miren que es la misma estructura que usamos en el español para ver si. Para ver si.
creo que vamos a tener que tener en cuenta esto, que placed, eso sucedió en el pasado. En el 2017 ellos pusieron esos speakers allí para ver si, Ujú, y vamos a continuar, si, if playing the sounds, yo creo que no hay ninguna pregunta aquí, sí, ¿cierto? Después del to, el verbo va en su forma base. sí. Sí, vamos a continuar para ver si, to see if playing the sounds of a healthy reef, Ujú. Jimena, ¿Qué creen ustedes que sería la respuesta allí? 26. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta del 26? Leonardo nos dice que sí, que al lado del to iba un verbo en su Un verbo en forma su forma base. básica. Ah, Muy sí, bien. esa es sí, él lo pregunta, pero sí, es eso, esa es la Así respuesta. es. Y Ujú. aquí dicen que la respuesta para esta pregunta Para la 26, ¿cuál sería? Es la. están dando entre la A y la C. Muy Hmm. bien. Ustedes en el examen van a tener, sí, Ahí van a tener esta posibilidad, ¿no? Donde tengo que escoger can or could, can or could. En este sí. caso ustedes están entre esas dos. ¿Cuál sería la clave allí, teacher? ¿Cuál es la respuesta? Primero que todo, Sí, miren, miremos la ustedes tienen la respuesta. respuesta, pero miren, Could. les decía que teníamos que, ustedes van a ver todo el El texto, contexto. ¿sí? Y ahí dice que en el 2017 sucedió esto. Yo estoy señalando ahí con mi dedos aquí. En el 2017, un Simpson y un grupo de científicos puso eso para ver si, Ujú. para ver Para si ver si reproduciendo esos reproduciendo los sonidos, sonidos de ellos, un de arrecife una, saludable. no, si reproducir los sonidos de un arrecife saludable, ahí sí, Ahora sí, ahí sabremos. sí, porque estamos Podría. hablando del pasado. Exactamente. Ese pasado que vimos en el principio del párrafo es el que nos va a dar la clave para saber si es can or could, ¿cierto? Entonces, en este caso sería could, porque cuando nosotros tenemos oraciones dentro de un párrafo, hay una regla que es que esas oraciones deberían tener una congruencia de tiempo, ¿verdad? Si estamos hablando aquí en pasado, no podemos pasarnos a hablar de presente aquí sin haber completado la idea. Mm. Debemos seguir con el mismo tiempo, por eso aquí could sería la respuesta Pregunta Brian que adecuada. cuál es no, perdón. Ángela dice, ¿cuál es la diferencia entre can y could, profesora? Bueno, digamos que es una forma presente y una forma pasada del verbo poder cuando estamos hablando de poder, de habilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, puede y podía o podría. Ujú. Entonces, si reproducir esos sonidos podía Los sonidos de, atraer a los ajá, peces a para repopular, repopular, no, repoblar. repoblar, ajá, uno que estuviera afectado, ¿verdad? Ujú. Entonces, si trayendo los sonidos de un arrecife saludable, podría atraer los peces para repoblar alguno que esté dañado. Bueno, y como le dedicamos tiempo a las preguntas, tenemos que correr para estas últimas respuestas. Qué pena con ustedes. Vamos a mirar la 27. Dice, after 6 weeks, twice as fish settle on bleached patches. Este ¿Cuál está, sería? bueno, 27. Twice as many, twice as more, twice as much fish. ¿A qué es entice? Es atraer. Bueno, Muy bien. dicen que Esta la es respuesta clave. está entre la A y la B. En realidad, yo pensé que iban a pensar que estaba entre la A y la El A y C. la C, claro. Yo también pensé eso. Mm, Porque la palabra fish es la que es ahí como la cascarita, porque como fish no tiene una forma plural, entonces como que tenemos que entender el contexto completo, ¿verdad? sí, allí dice, después de 6 semanas, el doble de tantos peces, el doble de los peces, la expresión es twice as many, si esto es plural Plural. o si es contable. Y si Ujú, fuera el exactamente. doble de azúcar, que es no contable, sería twice as much sugar. La expresión es Ujú. esa, twice as much. El triple sería three times as many or three times as much. Esa es la clave.
Y lo que aprendieron desde sexto es los contables y no contables. Many en ese caso sería para plural. Entonces, el doble de los peces se establecieron en los lugares blanqueados, digamos, del arrecife donde el sonido fue blank. Y aquí terminamos. 28, la respuesta es... ¿cuál es la diferencia entre las tres? Much, many se usa antes de sustantivos plurales, much antes de sustantivos singulares o no contables, y more significa más, ¿sí? Dicen que la respuesta es la B. Muy bien. Y esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Entonces, el sonido fue reproducido. Eso es voz pasiva, ¿sí? Fue reproducido, y en los lugares donde no había sonido reproducido, de acuerdo al estudio de los equipos, reportados en la naturaleza, reportados en Nature Communications. Bueno, fish are crucial, vamos a terminar allí, son cruciales for coral reefs to function as healthy ecosystems, says marine biologist Tim Gordon. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál sería allí? Los peces son cruciales para que los arrecifes de coral funcionen como ecosistemas saludables, dice el biólogo marino Tim Gordon. Y dicen que la respuesta es la C. Muy bien. Muy bien. The study's lead author. El autor líder del estudio. Aquí sí es. El apóstrofe que nos indica. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta sesión. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias por acompañarnos. Aquí está el horario para ustedes y nos vemos entonces en la próxima sesión. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Bye.